buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a nuestro retorno a la programación deportiva de Beconet Televisión de Tiempo de Descuento, el programa dedicado al mundo del deporte que vuelve tras unas semanas de parón obligado debido a las fiestas navideñas, así que estamos de nuevo ya aquí con todos ustedes para informarles de lo que da de sí el mundo del deporte a nivel de Villa del Río y de nuestra comarca del Alto Guadalquivir. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de Francisco José García, y nada, por supuesto también felicitarles el año a ustedes y a todos los que nos siguen a través de las ondas radiofónicas de Matías Pras Radio y de las distintas emisoras de nuestra comarca que tienen a bien emitir el presente programa. Don Antonio Molleja, ¿cómo ha ido todo? ¿Bien? Sí, con familia y amigos en las fiestas navideñas. Y aquí estamos otra vez al pie del cañón. ¿Se ha complicado mucho la cosa o nada más que lo justo? Bueno, lo normal en estos días. Bueno, pues entramos ya de lleno en materia, porque han sido pues prácticamente 2 semanas de parón de la mayoría de las actividades competitivas y por supuesto centrándonos en el capítulo del fútbol senior, donde recuerden en el Alto Guadalquivir tenemos 4 equipos, 2 la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance y el Villa del Río Club de Fútbol en la primera andaluza y otros 2, el Villafranca Club de Fútbol y el Carpio Club de Fútbol en la segunda andaluza. Y como yo suelo decir en alguna ocasión, pues recuerdo cuando prácticamente había un pleno de equipos de nuestra comarca en el fútbol senior, ¿no? A ver si poquito a poco, ahora que se está trabajando también el mundo del fútbol base, del fútbol formativo, pues poquito a poco eso va redundando en que los equipos lleguen algún día a tener fútbol senior y podamos disfrutar de un mayor número de duelos de rivalidad comarcal, que ahora prácticamente pues se reducen, tanto en primera como segunda andaluza, a 2 por año, ¿no? Bueno, pues comenzamos, vamos a recordar los marcadores de la última jornada que se disputó, última de la primera vuelta, en la primera andaluza senior cordobesa. Fue el 15º capítulo liguero y los marcadores finales fueron los siguientes. Salén Cosmetic de Puente Genil 0, Montilla 3, Aguilarense 1, La Rambla 0, Priego 2, Palma del Río 0, Almodóvar 3, Peña Los Leones de Pozoblanco 0, Alcázar 0, Egabrense 2, Lucecor 1, Atlético Villanueva 1, Peñarroya 3, Villa del Río 3 y Bujalance 2, Castro del Río 1. La clasificación, una vez finalizada la primera vuelta, que queda de la siguiente manera. Líder el conjunto del Montilla con 36 puntos. Segunda posición para el Priego 33. Tercera Almodóvar 32. Cuarto Palma del Río 26. Quinto el Villa del Río Club de Fútbol con 24 puntos. Sexto Alcázar 23, Lucecor 22, Villanueva 21, Egabrense 21, con 20 puntos La Rambla, 19 para Castro del Río, 15 para Peña Los Leones, 13º la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, y en posiciones de descenso, Salén Cosmetic de Puente Genil B con 11, Aguilarense con 10, y cierra el conjunto del Peñarroya, que tiene tan solo 7 puntos. Bueno, pues una jornada, en lo que se refiere a los equipos de nuestra comarca, pues más bien positiva, porque la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance jugaba en casa, tenía que ganar y lo hizo, y el Villa del Río jugaba fuera, en Peñarroya, un partido que teóricamente podía ser factible para hacerse con el triunfo, pero no es menos cierto que fue un partido que se le complicó notablemente a las huestes villarrenses y al final se puede decir que casi el empate se dio por bueno, aunque fue un doloroso empate, ya que la igualada final del conjunto minero llegó prácticamente en el añadido, en el descuento, ¿no? Un Villa del Río que siempre fue por delante, pero como nosotros titulamos nuestra crónica, un Villa del Río que adelantó unos días los regalos navideños. Y es que sin ánimo en ningún momento de menospreciar a un conjunto histórico
del fútbol cordobés, como es el Peñarroya, la verdad que el Villa del Río regaló los 3 goles y así prácticamente es imposible que pueda ganar el encuentro, ¿no? La verdad que fueron goles pues prácticamente absolutamente evitables, porque el primero, que fue el empate a 1, llega de una pérdida de balón de Emilio, cuando siendo central se va a la banda izquierda para intentar sacar un balón jugado, que acaba originando una pérdida y pilla a la defensa totalmente descompensada. El segundo gol, el que fue el empate a 2, llegó en una jugada entre que la confianza de Sergio Hinojosa, el aire que soplaba en contra de los intereses del Villa del Río, pues hizo que el delantero Juanjo del Río pues se anticipara a la acción del guardameta villarrense y nos dejara, pues como se suele decir, con cara de tonto, ¿no? Y el 2-3 llegaba ya en el descuento en un gol afortunado, porque fue un pase largo en el que el central Pedro Gallego, que estaba ya jugando un poco de falso delantero centro, pues la verdad que hizo un control sensacional, pero insistimos, al Villa del Río le faltó contundencia, ¿no? Un Villa del Río que cuando llegó ese gol del empate ya se encontraba con 2 jugadores menos sobre el terreno de juego, porque en primer lugar Edu Baena fue expulsado, para nosotros con una segunda tarjeta amarilla absolutamente inmerecida, porque sí es verdad que el jugador entra con mucha intensidad, con mucha fuerza al balón, pero toca primero el balón antes de impactar por la inercia de la jugada con la pierna del jugador contrario. ¿Qué ocurre? Pues que la presión de los jugadores locales hizo efecto y González Espinosa pues le enseñó la tarjeta roja y dejó al Villa del Río prácticamente en el minuto 10 de la segunda parte con un jugador menos, ¿no? Y luego hubo la mala fortuna también que con el cupo de cambio ya realizado en el minuto 91, pues Johnny sufrió un tirón muscular, una lesión, que le obligó prácticamente, es que no le podía permitirse quedarse de pie, por lo menos estorbar dentro del terreno de juego. Así que el Villa del Río terminó con 2 jugadores menos y esto originó que al final pues llegara ese empate del conjunto del Peñarroya, un empate, insisto, que tiene una doble lectura, porque siempre volvemos a lo mismo. Siempre que no se pierde es bueno, pero claro, es que el Villa del Río lleva 5 jornadas sin ganar y 4 empates consecutivos. Que eso en una liga de 3 puntos pasa factura. Tú sabes lo que yo pienso. Yo te he dicho, creo que hemos perdido los 6 últimos puntos. Los 6 últimos puntos han sido perdidos porque eran 2 partidos que teníamos que haber ganado. No se han ganado y estamos a 4 puntos del cuarto. No marcamos objetivos, pero sí es verdad que ahora vienen partidos que ganas o te quedas en zona de nadie. La verdad es que sí, fue un hándicap también que volvió a evidenciar que el equipo pues ha acusado un bajón. Hay jugadores que están pues prácticamente parece que han perdido la forma, han perdido con la confianza, ¿no? Y es algo que está pasando factura, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Moro, el Villa del Río, que volvió a evidenciar la falta de gol, porque Moro tuvo 2 ocasiones de gol prácticamente clarísimas, ¿no? Y en una de ellas, pues que con todo a favor para batir a la portería contraria, pues terminó por estrellarle el balón en el cuerpo del portero, un portero que, dicho sea de paso, en esa jugada prácticamente se había rendido antes de tiempo, ¿no? En definitiva, son circunstancias un poco que han hecho un poco reflexionar a la entidad villarrense, porque lógicamente hay jugadores también que tienen problemas laborales, el caso de, por ejemplo, de José Luis Luque, que no está asistiendo en los últimos partidos, está muy irregular por motivos de trabajo. Luego también piensen ustedes que la campaña de la recolección de la aceituna también pasa factura, porque hay 2 o 3 jugadores que también están inmersos en dicha labor. También hay jugadores lesionados, las sanciones están pasando factura, y eso que parece ser, por lo menos, porque el Villa del Río de Fútbol prácticamente ha hecho una parada relativa durante las fiestas navideñas, pues ha intentado por todos los medios no perder la forma, ¿no? El caso, y ha sido una fiesta
un tanto movidas. Digo esto porque el Villa del Río en el primer fin de semana disputó un partido amistoso en Espiel frente al Atlético Espeleño de División de Honor, un partido que finalizó con derrota villarrense por 2-1, pero en la que el Villa del Río dio muy buena imagen, ¿no? Y en la que incluso fueron convocados 4 jugadores juveniles, el caso de José Ángel, de Dani Castilla, de Pedro Jesús Román, de Valera, y de Ismael Caro. Prácticamente todos gozaron de, bueno, algunos 35 minutos, y el que menos tuvo 20 minutos de partido, y un Villa del Río que perdió prácticamente quedando unos minutos para finalizar el partido, en una jugada afortunada del exjugador del Málaga, Jesús Rodríguez, ¿no? En definitiva, y la verdad que digo que ha habido una semana movida porque 7 días después el Villa del Río tuvo también, o tenía planteado disputar otro partido amistoso frente al conjunto del Séneca de la Liga Nacional Juvenil, un partido que estaba organizado para el sábado día 4 a partir de las 6 de la tarde, y que fue suspendido pues prácticamente una hora antes de la disputa, porque después de haber dado la conformidad el Villa del Río tuvo que rectificar porque hubo jugadores que prácticamente no había jugadores disponibles para afrontar este partido, ¿no? Y esto un poco, pues lógicamente molestó muchísimo al técnico, a Eduardo Fernández Álvarez, que conociendo el temperamento que tiene el entrenador cordobés, pues no nos extraña que durante unas horas estuvo la cosa bastante problemática, Antonio. Y de hecho, pues yo creo que era algo que ya se vislumbraba en el horizonte, y es algo que prácticamente Pero que se está confirmando, y es que casi seguro, a un 99%, que Eduardo Fernández no seguirá la próxima temporada en el banquillo del Villa del Río. La verdad que cierta discrepancia o cierta diferencia en torno a ciertos puntos de vista pues han originado la decisión. Esos problemas de buscar partidos en la fiesta, ya te los comenté yo fuera de cámara. Es que yo más o menos me olía eso, porque es normal, no son profesionales y es normal que en esos días pues no quieran jugar. Ahora, si el planteamiento que tiene el cuerpo técnico y la directiva, pues hay que respetar, pero que poniendo partidos en esa fecha, sabes que vas a tener problemas, porque todo el mundo no piensa igual. No, es que lógica, hay diferentes puntos de vista en el siguiente tema, ¿no? Hay quien aspira en el mundo del fútbol a superarse, al exigir más, a llegar más arriba, y hay personas que, pues, en cierto modo, a lo mejor puede ser que no estén por por esa labor, ¿no? Y eso es la discrepancia que pudo haber. Luego también el Villa del Río de Fútbol ya quería aprovechar estos partidos amistosos, en concreto el cuerpo técnico, Eduardo Fernández y Manuel Moreno, para intentar un poco preparar o ver cómo evolucionaban dos jugadores que estaban a prueba. Al final iban a ser 2, incluso podían ser 3, que estaban a prueba, para ver cómo evolucionaban o qué cualidades futbolísticas se les veían en estos tipos de partidos, ¿no? Ante equipos buenos, porque tanto el Espeleño en una categoría superior como el Séneca de Liga Nacional, pues prácticamente eran equipos que te iban a plantar seria oposición, ¿no? Nos estamos refiriendo al caso de un jugador que estaba a prueba, que era Sergio Romero, que no tiene nada que ver con el hijo de nuestro buen amigo Juan Romero, el delegado del Villa del Río de Fútbol, sino un jugador cordobés, jugador de banda derecha, que llega procedente del conjunto de la Victoria, de la segunda andaluza cordobesa. Hay otro jugador, como es el caso de Moreno, o conocido futbolísticamente como Salinas, un delantero que también militó temporadas atrás tanto en el Atlético Espeleño como en el Club Deportivo Alcázar, como en el Peñarroya, ¿no? Jugador que llega quizás para intentar aportar gol, aunque mirando las estadísticas es un jugador que marca goles, pero no es tampoco un goleador contrastado. Pero claro, también hay que pensar y ver que las circunstancias económicas o particulares que tiene el Villa del Río, pues lógicamente es muy difícil encontrar ese tipo de jugadores
que lógicamente se cotizan al alza, ¿no? Francisco, que es lo que hemos hablado, lo bueno, como no lo pagues, Y no luego viene. había otro caso en el que recuerden que, por ejemplo, Antonio López, como yo he comentado anteriormente, está en la recolección de aceitunas, pero es que el equipo juvenil también tiene 2 porteros, con lo cual también se había pensado la posibilidad de incorporar a un guardameta. Incluso llegó un nombre, José, un jugador que el año pasado al parecer estuvo defendiendo la camiseta del Villafranca, y se iba también a darle minutos en ese partido para ver las cualidades in situ, ¿no? De ahí entiendo en cierto modo pues el cabreo del técnico, que al final pues no ha podido ver esa prueba evaluatoria para los jugadores recién llegados, porque, insisto, otra de las notas positivas en el Villa del Río es la vuelta de los jugadores. Uno no llegó ni a debutar, como el caso de Gonzalo, uno de los fichajes estrellas de este verano. Fue un jugador que por motivos laborales, incompatibilidad laboral, no pudo, le salió un contrato para 4 o 5 meses que le impedía prácticamente entrenar, porque su jornada laboral era de tarde, y quiero recordar que salía de trabajar a las 10 de la noche, con lo cual no podía entrenar ningún día con el Villa del Río, era un hándicap. Sin embargo, el club y el entrenador optaron por guardarle la ficha y ya está entrenando. El caso de Gonzalo, y el caso también de un hombre del pueblo, como el caso de Miguel Ángel Prieto, que después de estar inmerso en ese trasvase de lo que supone pues realizar una mudanza en una casa de Huelva hasta Villa del Río, pues lógicamente ha estado también muchas semanas sin estar a disposición del técnico, y ahora parece ser que iba también a volver a reengancharse a la práctica deportiva, ¿no? Vamos a ver el caso del delantero ese que tú dices, Salinas. Eso lo he visto yo, lo he visto jugar, y la verdad que tiene muy buenas maneras. De hecho, ya ha jugado varios años contra Villa del Río, y la verdad que se ve que es un delantero bastante rápido, bastante inteligente, y esperemos que aporte cosas, porque al Villa del Río lo único que le falta es gol y un poco de equilibrio en el centrocampo. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Salinas, que curiosamente de apellido Moreno, es un jugador que tiene familia aquí en Sí, yo El Río, ¿no? lo he visto jugar, si no me fallan las cuentas, creo que ha estado también en las categorías del Seneca, y es un jugador bastante interesante. No sé si meterá goles, pero que tiene cualidades para jugar. Por lo menos un poquito también para presionar, ¿no? Porque recuerden ustedes que ha habido partidos, me viene a la mente el partido de Villanueva, donde el Villa del Río fue con 13 jugadores y de ellos un juvenil, ¿no? En definitiva, veremos a ver lo que sucede en próximos partidos, si se cuajan estas incorporaciones y vienen un poquito a aumentar cualitativa y cualitativamente la oferta para el técnico villarrense, para Eduardo Fernández. Y hablamos también de la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, que hizo los deberes y ganó 2-1 frente al conjunto de Castro del Río, en un partido que tuvo polémica, porque en los últimos minutos, prácticamente con el reloj ya superado el minuto 90, en un lanzamiento de falta marcaba de cabeza el conjunto del Castro del Río, el asistente levantaba la bandera, hubo protestas, hubo bastante polémica, pero finalmente colegiado y asistente fueron a una y decretaron la anulación del gol del conjunto castreño y el triunfo del conjunto del Bujalance, triunfo importantísimo porque le permite salir de posiciones de descenso. Eso, sin lugar a dudas, es una inyección de moral para el equipo que entrena Tomás Joven Salmoral, que en este partido pues contó también con un refuerzo, pues aquí todo el mundo se refuerza, con un viejo conocido de la afición bujalanceña, como es el caso de Rafa Gómez, que había estado militando esta temporada en las filas del Atlético Espeleño, pero también por problemas laborales pues no podía entrenar todos los días con la entidad del Alto Guadiato. Al final se le concedió la carta de libertad, y en el Bujalance pues sí aceptan esas condiciones especiales de un jugador que lo conocen sobradamente y que saben las características que tiene, y sin lugar a dudas es un fichaje importantísimo para la entidad bujalanceña, ¿no? Bueno, pues este próximo fin de semana los dos equipos de nuestra comarca que tienen que viajar, el conjunto del
La agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance se desplaza a Peñarroya para enfrentarse al Peñarroya Club de Fútbol en el Municipal de Casablanca, el partido a las 5 de la tarde, con arbitraje de Rafael García Jiménez. Por su parte, el Villa del Río juega a la misma hora, 5 de la tarde del domingo, en el Estadio Ciudad de Lucena, frente al conjunto del Lucecor, un equipo también rival directo y un equipo que, creo recordar, Antonio, en la primera vuelta nos ganó en nuestro exilio en el Municipal de Cañete de las Torres. Tiraron 3 veces, hicieron 2 goles. Uno de una falta, le rebotó un defensa y se metió, y otro un mal entendimiento entre los centrales y el portero, y a puerta vacía marcaron el 0-2, luego marcamos el 1-2, y de hecho con 0-0 tuvimos 8 ocasiones de gol villarrenses, 3 muy claras y no las materializamos, para que veas que el fútbol es efectividad. Sin lugar a dudas. Bueno, pues se inicia la segunda vuelta con estos duelos. Y por su parte, en la segunda andaluza, recuerden, tenemos otros 2 representantes de nuestra comarca. Se disputó un nuevo capítulo liguero, el 13º, y los marcadores finales fueron los siguientes: Egabrense B 0, El Carpio 3, Almedrilla 0, Los Califas 2, Villa de Espejo 3, Posadas 1, Priego B 3, La Victoria 0, Atlético Montemayor 2, Villafranca 1, Montalbeño 1, Fuente Palmera 0. La clasificación de la categoría, que queda de la siguiente manera: líder Montalbeño, 34 puntos, ya aventajan 6 puntos al segundo, que es el Carpio, con 28, Fuente Palmera 26, Posadas 25, Montemayor 24, Villa de Espejo 23, Egabrense B 17, el Villafranca se ha descolgado, 8ª posición con 17 puntos, y detrás de él pues tenemos al Priego B con 11, Almedrilla con 9, Los Califas también con 9, y cierra La Victoria con 4 puntos. Bueno, pues hubo una jornada en la que hubo cara y cruz para los nuestros, ¿no? La cara fue el triunfo del equipo que entrena Guillermo Sánchez Galán, del conjunto del Carpio, ante el filial egabrense en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño, ¿no? Un partido en el que valieron los goles de Víctor Millán, de Juan Ruiz y de Antonio Carlos Carrasco para llevarse los 3 puntos el conjunto del Carpio, que el único pero que tuvo en ese partido fue la expulsión de Dylan Cobos, de uno de sus defensas, por tarjeta roja directa tras una jugada en la que el colegiado del partido, Rafael Muñoz Cámara, pues fue taxativo, tal y como nos tiene esperados. Y el Villafranca pues dio la de arena y cayó derrotado en su visita a Montemayor por 2-1. Un partido en el que se adelantó a la media hora el conjunto de casa, empató Figo en el minuto 20 de la segunda mitad, pero rápidamente, 10 minutos después, de nuevo el jugador Timoteo hacía doblete y le daba el triunfo y la victoria al equipo que entrena Rafael Fernández Márquez, al conjunto del Atlético Montemayor. Un Villafranca que, como le hemos dicho, ya pierde muchas chances con respecto a posiciones de ascenso, y desgraciadamente para sus intereses parece que no será el año del retorno del conjunto azulillo a la primera de las categorías provinciales del fútbol senior. Y es que, Antonio, el fútbol castiga notablemente, ¿no? En el momento que llegan 2 o 3 resultados adversos, el bajón en la tabla clasificatoria es... No, y lo inconveniente es que porque si tú te paras a mirar, desde la marcha de Diego Merchán ha sido cuando el Villafranca ha pegado el bajón. Sí, también coincidió la marcha de Diego Merchán y la lesión de Figo, que estuvo también 2 o 3 semanas en el seco, ¿no? Desde esas 2 noticias el equipo ha bajado. Porque hay que reconocer que en los pueblos pues tenemos lo que tenemos, y en el momento que no flaquean 2 o 3 piezas, pues los equipos lo notan, porque tenemos menos posibilidad de elegir que si estamos en la capital.
Bueno, pues este próximo fin de semana en la segunda andaluza pues tenemos los siguientes emparejamientos, Los Califas El Carpio y Villafranca Priego B. Son los emparejamientos en esta categoría. Y antes de terminar, pues queríamos hablar un poquito también de fútbol sala, porque hubo un torneo organizado en concreto el pasado día 5 de enero en el pabellón Matías Prat, organizado un poco por esa escuela de fútbol sala que se ha instaurado este año en nuestra localidad, de la mano de Juan Moreno Gaya, alguien que es pues sobradamente conocido a nivel de fútbol sala por su pasado tanto en el desaparecido estilo Villa del Río como en el antiguo Bujalance Calderería Manzano, hoy Bujalance Fútbol Sala, ¿no? Y la verdad que fue un torneo bastante interesante en el que se disputaron una serie de partidos en las distintas categorías, desde las escuelas formativas, tanto en categoría senior, y la verdad que estuvo bastante atractivo, ¿no? Y ojalá sea el germen eso, porque... Sí, la iniciativa que tenía con esto era intentar hacerle ver a los niños que el fútbol sala también tiene su protagonismo, y para hacer ver que los niños vean otro deporte, que no sea solamente fútbol, y lo intentó hacer. Yo creo que para ser el primer año él intentó que en las categorías más chicas pues jugasen todos del pueblo, y luego en la categoría de alevines pues creo que hizo un triangular. Yo creo que para ser el primer año estuvo bastante bien la cosa. Siempre se puede mejorar, pero también quizá pues una persona sola pues sea difícil, quizás necesite algo de más apoyo. Pero bueno, en líneas generales yo creo que los que nos gusta el deporte, yo soy de las personas que piensa que si una persona intenta una iniciativa hay que apoyar, y siempre hay cosas que mejorar, pero en líneas generales creo que estuvo bastante bien. Pudimos disfrutar de buenos partidos de fútbol sala, vimos a gente de Andújar en categoría Levín, vimos a los equipos de aquí de Villa del Río que prácticamente participaron todos, y luego lo fundamental es que sinceramente creo que vimos un partido senior bastante interesante. Ahí es donde iba a ir, Antonio, porque la verdad que viendo las fotografías que se han divulgado en las redes sociales del evento, y que ustedes pues tienen la oportunidad de ver también, pues la verdad que muchísimo morbo y muchísima melancolía, ¿no? Digo porque el equipo senior integrado por jugadores de fuera, pues ahí estaban los hermanos de Andújar, Mario y el otro que no recordaba cómo se llamaba, estaba Lizana Mario y Álvaro. Y Álvaro, estaba Lizana de portero, Peri, los hermanos Catiti de Montoro, Jesús Flores de Montoro. La verdad que sinceramente... Jesús Medina, el de Bujalance, sí, en definitiva, es que... Sinceramente, bajo mi punto de vista, y lo digo conforme lo siento, la selección del pueblo estaba muy bien formada, ¿eh? Porque sinceramente yo creo que hubo 12 o 14 jugadores y 11 es de los mejorcitos que hay aquí en el pueblo. Sinceramente, quizás faltaron algunos, pero realmente de los 14, 11 es de los mejorcitos que hay aquí en el fútbol y fútbol sala aquí en Villa del Río. La verdad que felicitar a Juan, porque yo creo que lo intentó hacer lo mejor posible. Y ya digo, sobre el tema de la selección, yo creo que quizás vamos a tardar años en formar esta selección, porque incluso recuerdo que jugó Juanra, jugó David Revilla, jugó Juan Jesús, jugadores de fútbol sala, y luego jugadores de fútbol aquí en Villa del Río como
Miguel Prieto, como López, como Soto. Sinceramente, bajo mi punto de vista, ha sido de las mejores selecciones que hemos podido formar aquí con jugadores de Villa del Río. La verdad que demuestra que se lo ha currado. Bueno, pues con el mundo del fútbol sala y esa cierta enorme dosis de nostalgia vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy. Volvemos a recordarles que tienen ustedes a su disposición una dirección de correo electrónico, lacantera@beconet.es, donde pueden hacernos llegar sus notas de prensa, sus fotografías, sus vídeos, cuantos documentos quieran ustedes, para que nosotros desde estas ondas televisivas pues le demos la mayor divulgación y publicidad posible. Por supuesto que estamos a su entera disposición. Y nada, amigos, esto ha sido todo por hoy. Antonio, pues muchas gracias por tu habitual colaboración. Pues muchas gracias, esperar que haya sido del agrado de nuestros televidentes y reemplazarla la próxima semana en Beconet Televisión. Pues nada, y por parte de quien les habla, de Francisco José García, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana en una nueva edición de Tiempo de Descuento. Hasta entonces. Don't stay young. It's so together without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. It is like diamonds in the sun, and diamonds are forever.